Vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Y el día de hoy vamos a continuar con el mandamiento número 7. Y recuerden que estamos en la tercera parte del Catecismo sobre la gratitud, cómo el creyente es llamado a manifestar gratitud a nuestro Salvador. Y la pregunta que hoy meditaremos es acerca de este séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Así que voy a hacer la pregunta y juntos respondemos. Pregunta número 108. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento? Todos juntos. Que Dios maldice toda impureza y que por lo tanto debemos detestarla de todo corazón y vivir casta y recatadamente, ya sea en el santo matrimonio o en la soltería. Este mandamiento, igualmente, como el resto, como los 9, va directamente al corazón, no solamente en lo externo. Todos usualmente creemos que con que yo no mate, no he cometido no he roto ese mandamiento. Igualmente, mientras yo no adultere y engañe de hecho a mi cónyuge, pues tampoco he cometido he roto este mandamiento. Pero el catecismo empieza con una declaración fuerte contra la impureza. Dice que Dios maldice toda impureza. Dios maldice toda impureza. ¿Pero a qué se refiere con impureza? En Levítico 18, 14 al 29, Dios da una lista detallada de relaciones sexuales prohibidas, las cuales incluyen relaciones entre familiares cercanos, lo cual es incesto. Incluye también, obviamente, el adulterio contra la esposa o con la esposa del prójimo o con el esposo de la prójima. Incluye también relaciones con animales o relaciones entre personas del mismo sexo. Y el catecismo es contundente al decir que Dios maldice este comportamiento, porque no son solo normas culturales antiguas. Es decir, no es la cultura la que determina si es puro o impuro este comportamiento, sino que son expresiones concretas de lo que Dios llama impureza moral. Y al final del capítulo de Levítico, Dios deja claro que estas prácticas trajeron juicio sobre las naciones paganas y que su pueblo sería igualmente juzgado si las imitaba. Levítico 18, 27 al 28 dice: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Otra palabra que nos ayuda para entender esta declaración del escritor del catecismo es que Dios maldice toda contaminación. Es decir, maldice lo que no ha sido guardado puro, sino que se ha contaminado. Así que no cometerás adulterio abarca más que la infidelidad en un matrimonio, porque prohíbe toda impureza sexual, ya sea interna o externa, ya sea en el matrimonio o en la soltería. Por ejemplo, una relación sexual fuera del matrimonio entre jóvenes o adultos puede ser consentida por ellos, pero sigue siendo fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3. Igual que el adulterio cometido por personas casadas, ambos siguen violando el séptimo mandamiento. Y escuchen, el Señor nos advierte en este pasaje que si se tolera la impureza o la deshonestidad en la sociedad, en su conducta moral, la tierra nos vomitará como juicio divino. Levítico 18, 28. Y la idea en este pasaje o en este versículo es que el adulterio, la impureza sexual, es un pecado que afecta a toda la sociedad.
Es un pecado que afecta a toda la sociedad que habita la tierra. Es mentira eso de que pueden hacer lo que quieran en privado sin afectar a la sociedad, mientras no los veamos. Eso es mentira, porque según la palabra de Dios afecta a todos. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Es un recordatorio solemne de que la impureza atrae la desaprobación y el castigo santo de Dios. Porque la impureza sexual corrompe lo que Él creó como santo: el cuerpo humano, el matrimonio, la familia y la imagen de Dios en el hombre. Por eso el catecismo enseña que Dios no solo prohíbe el adulterio, sino toda impureza, y la maldice con juicio. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La idea es que implica el juicio, la condenación o el castigo divino sobre tales actos, ya sea de hecho, palabra, pensamiento o deseo. Dios es santo y la pureza es parte de su carácter. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios maldice porque aborrece todo lo que pervierte o afecta el diseño original del amor conyugal, reservado únicamente para el matrimonio. Hebreos 13:4 afirma: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El catecismo agrega, y que por lo tanto debemos detestarla de todo corazón. Es decir, la verdadera obediencia no se trata solo de evitar actos inmorales, o no se conforma solo con evitar el acto externo, como lo enseñaban los fariseos, sino que exige una transformación interior que te lleva a odiar la impureza, odiar el pecado sexual con sinceridad. Hermanos, antes de ser creyentes, no sentíamos ese odio o rechazo al pecado. Quizás se nos hacía doloroso o triste si estábamos cerca de un afectado o si éramos los afectados, pero se te hacía algo común. Pero ahora, como cristiano, como hijos regenerados, somos llamados a aborrecer la impureza sexual. En otras palabras, el creyente no solo debe rechazar la impureza, sino detestarla sinceramente, como una ofensa directa contra la santidad de Dios. Judas 23 usa la expresión aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, refiriéndose a rechazar la conducta de los que viven despreciando la santidad. Judas 7 menciona a Sodoma y Gomorra como ejemplo de la inmoralidad sexual. Así que Judas 23 es una metáfora de cómo el creyente debe aborrecer la impureza moral. Así que en aplicación para nosotros, la pureza no es opcional, es parte de la santidad que Dios exige. La impureza sexual no es solo un error personal, sino una ofensa contra Dios, además de un pecado que contamina a la sociedad. Así que el pueblo de Dios debe vivir distinto al mundo, como lo dice el preámbulo del mismo capítulo en Levítico. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni como hacen en la tierra de Canaán. Por supuesto que para que esto pueda ser en un creyente requiere una transformación del corazón. No solo disciplina externa, sino una regeneración. Porque este aborrecimiento a la impureza nace de un corazón que vive agradecido,
un nuevo corazón que ama la pureza, porque ama a Dios quien es puro y quien nos ha liberado de este pecado y de la condenación mediante su muerte sustitutiva. Por eso el catecismo agrega que los creyentes deben vivir casta y recatadamente. Los creyentes deben vivir casta y recatadamente. En otras palabras, como muestra de este aborrecimiento al pecado y en agradecimiento, Dios espera que seamos puros y moderados, que vivamos con sabiduría y que no nos dejemos llevar por los impulsos, sino que vivamos con dominio propio, cuidando nuestro cuerpo, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que esto incluye la pureza en los pensamientos, el vestir y el trato interpersonal. Es decir, que no se trata solo de lo que haces con tu cuerpo, sino también de lo que piensas, cómo manejas tus deseos e impulsos, cómo te vistes o cómo hablas y tratas a los demás, cómo cuidas lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes. En otras palabras, vivir en pureza no es solo portarse bien externamente, sino cuidar tus decisiones. Y escuchen, todo lo que afecta tu corazón y el de tu prójimo. Incluso lo que haces cuando nadie te ve. Así que, mis hermanos, en aplicación para nosotros es necesario que toque un tema, que es el de la autoridad en este punto. Recuerden que hay 3 esferas o instituciones establecidas por Dios, y en cada una de ellas Dios estableció una autoridad. Y entre las tareas prácticas de esta institución o instituciones está la de restringir el pecado. Y esto se debe hacer usando la ley, la palabra de Dios, porque para eso es. Pues esta nos trae convicción de pecado y restringe el pecado. Así que los padres, los pastores y el gobierno tienen la responsabilidad de enseñar y restringir a los hijos. Padre en casa, los pastores a los miembros y las autoridades civiles en la sociedad. Y debemos hacerlo cuidando todos estos aspectos. Leímos el Salmo providencialmente el día de hoy, Salmo 101, llamado el Salmo de cabeza del hogar. Léanlo cuando lleguen a su casa nuevamente y vean lo que está diciendo el salmista. Así que en aplicación, y quizá no le agrade a nuestra carne, pero debemos aprender a aplicar la palabra a la vida práctica. Es necesario aplicar el Evangelio a nuestras vidas prácticas. El padre, cabeza de familia, es quien debe moderar o limitar cómo deben vestir sus esposas e hijas o hijos. Como dice el catecismo, casta y recatadamente. Es decir, hermanos y hermanas, debemos tener en cuenta que el hombre es visual, por lo que los escotes o la ropa pegada o vestirse mostrando el cuerpo es piedra de tropiezo que hace que hombres pequen aún con el pensamiento. Y esto no es machismo ni legalismo, sino todo lo contrario, es amor y es protección o restricción al pecado, a la tentación, a cuidar el corazón de mi prójimo. Matthew Henry comenta, todos nuestros sentidos y facultades deben evitar las cosas que conducen a transgredir
Todos nuestros sentidos y facultades deben evitar las cosas que conducen a transgredir. Y él agrega, y quienes llevan a los demás a la tentación de pecar por la ropa o en cualquier otra forma, o los dejan en ello, o los exponen a ello, está él hablando de las responsabilidades de un padre, ¿no? De una autoridad en casa, por ejemplo. Se hacen culpables de su pecado y serán considerados responsables de dar cuentas por ello. Quienes llevan a los demás a la tentación de pecar por la ropa o en cualquier otra forma, o los dejan en ello, un padre que deja a sus hijos ver la televisión hasta altas horas de la noche, exponiéndolos y dejándolos a que vean quién sabe qué cosa, el padre lleva responsabilidad también. ¿Se dan cuenta? Dejándolos en ellos, dice Matthew Henry, ¿no? O exponiéndolos a ello. ¿A dónde llevamos a nuestros hijos? ¿A qué los exponemos? Se hacen culpables de su pecado y serán considerados responsables de dar cuentas por ellos. Lo que quiero decir con todo esto es que debemos estar alertas y saber lo peligroso de este pecado y cómo se ha infiltrado y se ha minimizado el daño que hace. Insisto, quiero dejar claro que todos tenemos responsabilidad, pero en una forma especial, el padre como cabeza de familia es quien tiene la responsabilidad de cuidar a su familia, esposa e hijos. No debemos temer a eso, debemos buscar honrar a Dios. Y junto con la esposa, el padre, ambos tienen esta responsabilidad que empieza en casa y deben autorizar a qué lugares ir, qué programas ver, las amistades, qué música escuchar. La música hoy en día, hay música que repite una cantidad impresionante de no sé ni cómo decirlo, pero ya lo saben de lo que estoy hablando. Es importante, mis hermanos. Y este salmo que leímos hoy providencialmente es una resolución a vivir con integridad en casa y a ejercer la autoridad justamente. De esta manera tiene una aplicación para todos. Así que también empezamos diciendo que en la casa, pero también en la iglesia, los pastores deben predicar todo el consejo de Dios e instruir al pueblo de Dios, leer la palabra, explicar el texto y aplicarlo todo, incluyendo las verdades que confrontan a la carne, como la ley. Porque esta tiene el propósito eso, de dar convicción de pecado, al tiempo que nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla a la perfección, y así nos lleva a Cristo, a la necesidad que tenemos de un Redentor. Porque los ministros rendiremos cuentas a Dios por nuestra fidelidad y debemos temer a Dios antes que a los hombres. Igualmente pasa en el gobierno. Los gobernantes tienen la responsabilidad de proteger la pureza moral en la sociedad. Por eso deben promover leyes que favorezcan la castidad, deben rechazar aquellas que favorecen la inmoralidad, deben ser rechazadas por ellos. Deben rechazar leyes deben rechazar las leyes, todas las leyes que de alguna manera permitan el aborto y la fornicación, o leyes que promuevan el uso de anticonceptivos, o el matrimonio entre personas del mismo sexo, deben ser rechazadas por las autoridades. O incluso la ideología de género, estas ideas deben ser rechazadas por las autoridades, porque son leyes que contradicen el sentido del mandamiento divino
no cometerás adulterio. Y son leyes que representan una ofensa a la santidad de Dios. Dios ya nos dio su ley y nos reveló al Salvador. Lo veíamos el jueves hace 2 semanas. Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. ¿Qué nos ha revelado el Señor? El Evangelio y su ley. Nos lo ha revelado. Nos ha dado su ley para que la cumplamos. Y al vernos en nuestra incapacidad de cumplirla a la perfección, vamos al Salvador. Pero en gratitud queremos obedecerlo. Tristemente, la decadencia de lo que vemos hoy es porque los padres, los pastores y las autoridades civiles abandonaron su responsabilidad. Las autoridades civiles la han abandonado totalmente. Recientemente parece que este nuevo gobierno quiere regresar, pero los anteriores la abandonaron totalmente. Los pastores no quieren tocar estos temas muchas veces porque pierden popularidad, ¿verdad? Y los padres, ¿qué hacemos? Si estas esferas claudican en este llamado que tenemos, ¿qué vamos a hacer si claudicamos, si nos rendimos, si dejamos y actuamos como el mundo? No podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad como autoridades. Debemos instruir a las siguientes generaciones conforme al consejo de Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. El catecismo agrega que debemos vivir casta y recatadamente, ya sea en el santo matrimonio o en la soltería. En otras palabras, Dios no exige castidad solo a los solteros. El séptimo mandamiento llama a todos a la pureza según su estado de vida. En el matrimonio, fidelidad, amor sacrificial y una honra al pacto. En la soltería, dominio propio, contentamiento y consagración. Primera de Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mis hermanos, la sexualidad no es sucia. Es un don santo que Dios regula para nuestro bien. Y así el séptimo mandamiento nos muestra que Dios no solo prohíbe la impureza, sino que nos llama a vivir una sexualidad gozosa, que ha sido restaurada por la gracia de Dios y que ahora es dirigida por su voluntad revelada en las Escrituras. Por supuesto que esto solo es posible en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando se vive la sexualidad bajo el señorío de Cristo, no gira en torno al placer. La sexualidad no gira en torno al placer personal como fin último, sino que honra a Dios y al prójimo. Y ya sea en el matrimonio o en la soltería, se expresa en pureza, fidelidad, dominio propio y contentamiento, reflejando la belleza del Evangelio en nuestras relaciones. Pregunta número 109. ¿Prohíbe Dios en este mandamiento solo el adulterio y otros pecados groseros? Todos juntos. Ya que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son templo del Espíritu Santo, Dios nos manda a preservarlos puros y santos. Por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones, los gestos, las palabras, los pensamientos y los deseos impuros, y cualquier cosa que nos incite a ellos. A Dios no solo le interesa nuestra alma, sino también nuestro cuerpo y alma que Él ha redimido y apartado. Así que el catecismo responde afirmando una verdad fundamental, la unidad del ser humano.
El catecismo dice, ya que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, la sexualidad no es solo física. Dios reclama todo nuestro ser. El cuerpo no es un accesorio del alma, ni un instrumento para el placer egoísta, sino un santuario consagrado para glorificar a Dios. Y el catecismo agrega, Dios nos manda a preservarlos puros y santos, huid de la fornicación. La idea es que la pureza no es opcional para el creyente, sino que es una expresión del señorío de Cristo en nuestras vidas. El llamado es a santidad integral, no es solo lo que evitamos, sino cómo vivimos en obediencia y dominio propio. Por lo tanto, prohíbe todas las acciones, los gestos, las palabras. Dios rechaza no solo el acto sexual ilícito, sino toda expresión externa por gestos, palabras o bromas. Palabras o bromas que promueven o normalicen o hagan vano la impureza, como si fuera algo que no daña o afecta. Nuestro comportamiento externo debe reflejar reverencia y recato, pero fornicación y toda inmundicia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Por eso el catecismo agrega los pensamientos y los deseos impuros. Mateo 5, 27 al 28. Les recomiendo que vean el estudio del jueves donde se habló de no matarás, para que no se pierdan la continuación que va a tocar este tema. Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no suaviza la ley, sino que la lleva a su profundidad, a la pureza que comienza en el corazón. Dios ve nuestros pensamientos, deseos y motivaciones y nos llama a la limpieza interior, no solo a la conducta externa. Por esta razón, el catecismo nos manda a tener cuidado de cualquier cosa que incita nuestras mentes, cualquier cosa que pone en riesgo el comportamiento casto. Porque dice, y cualquier cosa que nos incite a ellos. Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. 1 Corintios 15, versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El mandamiento no solo llama a rechazar el pecado, sino también todo lo que nos empuja hacia él, todo lo que incita hacia el pecado. Amistades nocivas, ambientes sugestivos, consumo de contenidos impuros o adicciones que debilitan la conciencia, como el uso de sustancias. Así que la idea es que evitar la ocasión del pecado es parte de obedecer. El séptimo mandamiento no es solo una prohibición moral, sino una invitación a una vida casta, íntegra y llena de gozo en Cristo, donde cuerpo y alma reflejan la pureza de aquel que nos habita, el Espíritu Santo. Así que vivir así no es una carga legalista para un creyente, sino es un fruto de la redención, es el fruto del Espíritu. El fruto de la redención y de la obra santificadora del Espíritu Santo en templos vivos y regenerados. No cometerás adulterio es una declaración de libertad, no es solo una regla. Así que
Vivir en observancia de este mandamiento es una obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido redimidos por Cristo y desean vivir como templos vivos.